con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Yo ya estoy de vuelta. Agradezco mucho a Fernando Carballo que me reemplazó los días que no estuve en el programa. Bueno, estuve en Cusco haciendo también otras labores periodísticas. Pero vamos a concentrarnos en lo nuestro. Esta semana, ya sin fútbol de por medio, volvemos a la política en serio. Se suspendió, como ya sabemos todos, la audiencia de casación que había pedido la defensa de la señora Keiko Fujimori. Recordemos que en una casación no se determina si la persona es culpable o inocente. Simplemente se determina si durante el proceso los derechos de esa persona han sido violados o si en algún caso no se están actuando de manera coherente. Según el pedido de la defensa, no hay suficientes motivos para que la señora Fujimori esté 36 meses con prisión preventiva por la acusación de obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Porque no hay suficientes datos de que ella haya sido la que haya estado obstruyendo las declaraciones de algunos testigos con respecto al caso en el que estaba involucrada. Ese era el panorama hasta que todo se complicó. Se complicó primero porque el fiscal superior, Rodríguez Montesa, adelantó opinión sobre el caso que tenía entre manos y segundo porque salieron unos audios sobre el juez Jorge Castañeda, uno de los que pertenecía a la sala en los que se le escuchaba una conversación con César Inostroza. Bueno, hasta ahí las cosas entonces han quedado en suspenso y el ala fujimorista ha decidido, los congresistas fujimoristas, que esto ya no es casual, que hay demasiada intromisión en el caso de la señora Keiko Fujimori y por lo tanto piden ayuda a la comunidad internacional y se van a instancias internacionales para pedir un proceso justo. Esa es la posición de Fuerza Popular y para exponerla con nosotros está el congresista Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular y además vocero oficial. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Patricia, y un saludo a la persona que viene el programa. Bueno, vamos yendo un poco por partes. Primero hubo toda la discusión sobre la investigación de la señora que se le seguía a la señora Fujimori. Hemos estado viendo que el caso de prisión preventiva no se le ha aplicado exclusivamente a ella. Es verdad que en su caso hay una severidad fuerte, son 36 meses, o sea, 3 años, en un caso en el que no se le menciona peligro de fuga, sino básicamente obstrucción a la justicia. En el caso de casación se iba a ver si es que todo se había hecho de manera correcta. Esa es digamos, el panorama de un pedido de casación. ¿Cuáles son para ustedes los factores que están señalados en el comunicado, pero que nos gustaría que explicara, que los hace pensar que hay intromisión externa sobre el caso? Sí, mira, básicamente lo que hemos visto el día viernes, que consideramos que ya es algo escandaloso. ¿Y por qué? Porque nos hemos demorado varios meses en que Keiko logre que se dé una fecha para una casación. Pero no es en cualquier corte, es en la máxima corte de justicia del Perú. Que es la única que puede ver casos de casación, por cierto. Así es. O sea, no se puede ir a ninguna corte que no sea la Sala Suprema, ¿no? Así es, la Corte Suprema. Entonces, no se puede imaginar la gente la ilusión que Keiko, como mujer, como madre de familia, ha estado esperando ese día. Entonces, lo que hemos tenido acceso a conversar con ella, en fin, hemos visto cómo ella ha ido viendo con su abogada el tema y en fin, y muy optimista la vi yo los últimos días, ¿no? Pero llegar al mismo día de que se dé esta citación tan importante para su libertad y que ese mismo día se inhiba un magistrado supremo por un audio que una mano negra lo ha puesto el día anterior para tratar de conminar a ese señor magistrado para que se inhiba, realmente es preocupante. Ahora, vamos por partes, congresista Tubino, entiendo la preocupación y entiendo el fastidio perfectamente, pero para empezar hay que recordar que son dos casos en paralelo. Por un lado tenemos el caso de la investigación de la señora Fujimori, que por el caso Cócteles, que está acusada por lavado de activos, y por el otro caso está el caso de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Lo que pasa con el señor Castañeda es que tiene audios que lo acercan al señor Inostroza. Todos podemos estar de acuerdo en que los audios no tienen un contenido delictivo, pero por ejemplo el juez San Martín
que tenía conflictos para ver el caso de la señora Fujimori, rápidamente se inhibió para no ser un estorbo para este caso. En realidad la culpa no la tendría el juez Castañeda, que sabiendo que existe una relación entre él y una persona que está ligada directa o indirectamente al caso Fujimori y que además está ligada al caso de los cuellos blancos, iba a ser cuestionado. ¿Por qué esperan que les aparezcan los audios para hacer lo que tienen que hacer? Sí, mira, esa es una posición válida la que tú planteas, pero acá cuando uno analiza el audio que ha sido hecho público, a no ser que a él lo hayan amenazado y le digan, mira, acá te vamos a poner un audio suave porque te tenemos otros. Espero que no sea eso así, pero cuando uno ve ese audio es simplemente la conversación de dos magistrados, porque en ese tiempo Inostroza no estaba cuestionado, en la cual en este caso se le pide una citación para verse al día siguiente para ver un tema. Punto, no hay más. Entonces, hoy día en el Perú hemos ido derivando poco a poco a que si yo en algún momento he tenido la desdicha de conversar con alguien que está cuestionado por la justicia, entonces yo soy parte del hecho delictivo que pueda estar esa persona. Ojo, de acuerdo con el cuestionamiento, repito, pero lo cierto es que si el audio no lo comprometía y el señor Castañeda, que no cree que haya hecho nada malo, no tiene por qué inhibirse. La inhibición es un acto de decisión propia. Así no es. te están votando, no te están sancionando. Sí. Entonces, entiendo la crítica, entiendo la desazón, pero no hay una responsabilidad enorme del magistrado ahí. Primero, porque si se inhibió al final, debió inhibirse antes, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, porque si entonces él cree que no ha hecho nada malo y llegó hasta donde llegó, debió plantarse y decir, lo siento, yo sigo acá, a mí a menos que me recusen, no tengo ninguna razón para salir, ¿no? Pero es que eso es lo que también llama la atención. Eso es también lo que llama la atención. O sea, que nosotros tengamos a nivel de la Corte Suprema magistrados que tienen que decidir temas fundamentales, no solamente este, sino otros, y que sea tan fácilmente llevado a una inhibición o porque no la hizo antes, como bien lo dices, ¿no? Entonces, realmente esas son las cosas que nos preocupan, o sea, que tengamos un sistema de justicia y sobre todo al más alto nivel que sea tan endeble, que sea tan simple de poder intervenir en él. Y lógicamente ese es un tema que en un país democrático, en un país que busca inversiones, genera inestabilidad jurídica. Y generar inestabilidad jurídica es bastante serio. De acuerdo, pero hasta ahí el problema sería un problema del Poder Judicial. Yo creo que el caso Cuellos Blancos los tiene aterrados a todos porque muchos han metido la mano donde no debían y saben que como se está buscando esto en red, en algún momento, todos los que han hecho algo ilícito pueden caer. Yo creo que en el Poder Judicial hay mucho susto, pero susto en serio. Pero hasta ahí es un problema del Poder Judicial. ¿Dónde entra la intromisión del Ejecutivo en ese punto? No, es que no solamente es en ese punto, es en todo el proceso. A ver, Entonces, póngame casos específicos. Claro, entonces, por ejemplo, si yo analizo, por ejemplo, al señor ministro de Justicia, al señor Ceballos, entonces, él, con él, ¿qué ha sucedido? Él, por ejemplo, el día 11 de junio, el ministro de Justicia afirma que inhibición del juez supremo Aldo Figueroa, quien se apartó de ver la casación de Keiko Fujimori, es acto que dignifica la magistratura. Pero está bien, el señor Figueroa tenía conflictos. Entonces, está bien que se inhiba a alguien que puede afectar un proceso. Incluso no le conviene ni siquiera a la señora Fujimori que se quede gente cuestionada, ¿no? Luego... Eso no me parece una declaración... Bueno, ¿no? es un punto de vista, está bien. El ministro de Justicia, el 4 de julio, ahora, un día antes de que se viera esto, Sí. El ministro de Justicia cuestiona pronunciamiento del fiscal supremo Víctor Rodríguez Montes a favor de excarcelación de Keiko Fujimori. Añade que que lo que él menciona causa desconfianza y suspicacias. A ver, pero vamos por partes. Nada le ha hecho más daño al caso de la casación, yo creo que incluso más daño que lo de Castañeda, que las declaraciones del fiscal Rodríguez Montesa, que se pudo haber quedado francamente callado con respecto de su opinión.
el ministro de Justicia representa al Estado y por lo tanto representa además que no se le afecte al Estado jurídicamente. Y por lo tanto, si hay un caso de lavado de activos que afecta al Estado, el ministro de Justicia para eso tiene procuradores y tiene derecho a decir: perdón, acá hay una persona de otro poder que no está permitiendo que el Estado haga su trabajo. ¿Por qué habría intromisión? Si casi fue unánime que las declaraciones de Montesa eran absolutamente desproporcionadas. Pero ¿por qué? Porque en ese caso el fiscal da una posición que todos debíamos de respetar, que está enmarcada dentro de lo que es el proceder en la Fiscalía de la Nación, que es, mira, acá lo que hubo es un fiscal provincial que ve el caso de Keiko Fujimori y determina que debe ir a la prisión preventiva. Sí. Luego eso se apela, el siguiente nivel lo ratifica. Y luego ahora llegamos a la Corte Suprema. Entonces viene el fiscal supremo correspondiente, ve el caso y tiene otra opinión. No quiere decir que él va a decidir el caso de Keiko Fujimori, es la opinión del fiscal supremo, que todos debemos de respetar, pero sin embargo inmediatamente decimos: perdón un momentito, este señor conversó con el empresario tal que está preso y que es de los cuellos blancos, y no solamente eso, también tiene una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz que lo señala a él como parte de este grupo. Entonces, lo que pasa es que, al final, pero al final, entonces, con esa cosa, son simples sospechas, con una sospecha, entonces yo, en el Perú democrático del siglo XXI, ya a una persona la condeno socialmente y la condeno no jurídicamente, la condeno socialmente y ya comienzo a dudar inclusive de su profesionalismo. Vamos a tratar de separar dos cosas. Creo que hay suficientes razones para que se apele el hecho de que la señora Fujimori esté presa 36 meses. Además es un pedido de prisión preventiva absolutamente, para muchos, excesivo. Pero tratemos de separar eso, con lo que se puede estar o no de acuerdo, de lo que está pasando. Porque lo cierto es que los que tienen que evaluar si el proceso se hizo bien o mal de parte de la Fiscalía son los jueces. La Fiscalía es un órgano, ¿sí?, que debe tener una lógica de acción. Y el problema, congresista Tubino, es que dentro de la Fiscalía, y en eso el fujimorismo desgraciadamente ha alimentado esa idea, dentro de la Fiscalía hay fracciones, y hay fracciones que han querido favorecer a unos u a otros. Lo más claro que hemos tenido es el comportamiento del señor Chávarri, que el día que se presentó ante el Congreso hizo un alegato completamente político. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en un fiscal que no sigue la línea de Fiscalía, ¿no es cierto?, que no la sigue y que le da la vuelta al trabajo de sus compañeros cuando ese no es lo que se espera de él? Bueno, ¿Por qué no acusamos que más bien hay interferencia política en él? No, pero porque él tiene el derecho como fiscal de dar su posición, y cuando uno lee, porque yo he tenido la oportunidad, no te digo que he leído cada letra, pero sí de hojear bien todo el pronunciamiento del fiscal, son más de 40 páginas que están muy bien sustentadas. O sea, de la posición del fiscal, si uno ve el tema netamente jurídico, no es cualquier cosa. Es una posición respetable y que lógicamente deben verla los magistrados supremos. Pero lo que pasa es que más allá del contenido, que puede estar muy bien sustentado, la Fiscalía actúa como un todo. O sea, si la Fiscalía, a él no le toca evaluar, a él le toca defender que el trabajo de la Fiscalía se ha hecho bien. Esa es su chamba en la casación. Al que le toca ver si se hizo bien o no es justamente el juez. Bueno, es que, ¿no?, eso sería algo lógico, lo que estás diciendo. Algo lógico. O sea, que en todas las instancias de la Fiscalía las cosas se hagan de la forma que actúen como un cuerpo, pues, ¿no? Como un cuerpo. Pero lo que estamos viendo es que en la Fiscalía las cosas no son así. Porque vemos, y lo hemos visto, hasta discusiones públicas, acusaciones de un fiscal contra el otro, y entonces, y por supuesto, sin respetar la línea de mando, no de mando, como yo estoy acostumbrado a decirlo así, pero la línea jerárquica.
Entonces va el fiscal que es de un nivel inferior y se tira encima del que está en un nivel superior. Y todos y un sector de la sociedad lo aplaude cuando se rompe la jerarquía, y la jerarquía debe mantenerse en una empresa privada, en nuestras Fuerzas Armadas, en la policía, y en la Fiscalía y en todas las instituciones. Recuerdo que son instancias distintas y que los jueces, o sea, cada una de las personas que imparten justicia tienen tienen una autonomía que también hay que respetar. Pero esa es una discusión más larga que podríamos tener. Pero hay un punto que es importante. La suerte de un fiscal como el señor Rodríguez Montesa finalmente se define en el Parlamento cuando se les levanta o no la posibilidad de ser juzgados. Lo hemos visto en el caso Chávarri, ¿no es cierto? Que un fiscal hoy día le dé la vuelta a toda la versión que ha venido trabajando la Fiscalía en un caso de corrupción importante, da que pensar, pues, porque ustedes dicen, hay intromisión del presidente Vizcarra, y hay otros que podríamos decir, hay intromisión del fujimorismo para que el señor Rodríguez Montesa diga lo que diga ahora, para que cuando tenga que pasar, si es que le toca pasar por el Congreso, corra la misma suerte, la misma buena suerte que han corrido otros, ¿no? Es que estamos llenos de especulaciones. Entonces la especulación, pero para ustedes funciona para un lado, pero no funciona para el otro. No, pero es que nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos sufriéndolo. O sea, no es sencillo ver a una persona que está 8 meses presa, injustamente. Conforme uno analice el caso, realmente es injusto. Sobre todo viendo lo que sucede con otras personas que han manejado dineros públicos. Congresista Tuino, es que no, si separando el lado humano con el que podemos estar absolutamente de acuerdo, lo que tenemos que ver acá es si hay sustento para ir a una instancia internacional para reclamar intromisión política en el caso de la señora Fujimori. Y la verdad que sí. Todos, a muchas personas, y en eso me incluyo, nos parece excesivo el tiempo que se le ha dado de prisión preventiva y la manera como ha sido excesivo para otros involucrados, pero son un montón. Y en eso la Fiscalía no parece hacer ninguna distinción política, le cae a uno, le cae al otro. Recuerde que los Humala lo ha sacado el TC de la cárcel, no lo ha sacado el Poder Judicial ni la Fiscalía. Recordemos que la señora Susana Villarán apeló y le dieron más meses. Sí, pero ¿no? Entonces, ¿por qué hay intromisión en el caso de Keiko y no los demás? No, pero es que acá lo que estamos viendo, que es totalmente irregular, y que en otros países lo mirarán a nosotros como un caso raro, es que un X, que no sabemos quién es el que tiene audios, y lo va usando de acuerdo a su conveniencia política. Y al final todo un sector de la sociedad lo aplaude. Qué bien, excelente. Es que estamos luchando contra la corrupción y de frente terminamos condenados que nosotros somos los corruptos y los demás son inocentes. Eso ya sucedió en otros países. Para desprestigiar a los políticos se les dice corruptos, ¿no? Y hay gente que no sigue la política y al final eso lo cree. Y cree que son las cosas de esa manera. Bueno, congresistas, no. En realidad la van a tener difícil, creo. Tienen todo el derecho de ir a instancias internacionales, la van a tener difícil y entiendo la preocupación, entiendo además el caso humano perfectamente, pero solo recordar que en la situación en la que está la señora Fujimori están de todos los pelajes políticos, ¿ah? O sea, a diferencia de otros contextos en que se va en contra de las izquierdas o de las derechas o de determinados grupos, acá le ha caído a todo el que en algún momento ha tenido poder. Creo que hay cosas que hay que mejorar, pero vamos a ver si les dan la razón, porque en realidad la configuración de hablar de una intromisión política me parece que requiere más que simples sospechas, de un lado y de otro, ¿no? Sí, mira, de un lado y de otro. Si me permite, yo quiero hablar un poquito del fondo. Nosotros estamos convencidos que los sustentos jurídicos que tiene Keiko Fujimori, su abogada, para vamos a decir, esta citación que hizo la Corte Suprema, mira, son fundamentos que lo queremos presentar. En eso no puedo estar más de acuerdo con usted. La señora Keiko Fujimori necesita que el caso de casación se vea de una vez por todas y ya tampoco se juegue con las expectativas de la población, de la misma señora, su familia y de la población. Que los jueces vean, escuchan y decidan. Lo que no puede estar es alarga usted. Eso debe ser bastante incómodo y bastante... Y ahora no sabemos fecha, no tenemos nada, estamos esperando. Y se toman su tiempo y mientras las personas siguen en cárcel, yo creo que eso no solamente afecta a Keiko,
sino a miles de personas que hoy día tenemos en las cárceles esperando justicia. Y tal vez que estos casos, congresista Tubino, nos sirvan para sensibilizarnos con respecto a otros que no habíamos visto nunca, ¿no? Que no sabíamos y en ese sentido, la misma Keiko, en la situación que se encuentra, se ha sensibilizado muchísimo con las cosas que ve en el lugar donde está, en la cárcel. Sí, claro, que es un lugar que no le deseamos a nadie. Muchísimas gracias, congresista Tubino. La verdad, hemos entendido, hemos escuchado la posición de Fuerza Popular. Finalmente, en las instancias internacionales a las que recurran se tendrán que escuchar estos argumentos y esperemos una pronta que se vuelva a hacer una fecha y definitivamente se decida cuándo es el caso de se ve la casación de la señora Fujimori. No se trata de andarlo extendiendo hasta el infinito, eso no ayuda a nadie. Vamos a una pausa, regresamos con el periodista Jaime Altaus, con Joaquín Rey de Perú 21 y el abogado Omar Chejade. Hablamos sobre el presidente Vizcarra, dice que no está contento por cómo el Congreso está tratando la reforma política. Esas han sido sus palabras, no sé si las más felices. Los analizamos al regreso.